Bueno, este es un trabajo que forma parte de la cooperación que estamos teniendo con una universidad alemana, la Universidad de Kaiserslautern, desde hace varios años, y en este caso es una cooperación en un tema de investigación. El tema que analizamos en este momento es, bueno, como ustedes saben, los inversores a nivel global cada vez en mayor medida incorporan criterios de sostenibilidad de tipo ambiental, social y de gobernanza a la hora de decidir sus inversiones en acciones. Este es un enfoque micro que no está exento de algunos problemas. Por ejemplo, hay una gran divergencia entre los scores o ratings de sostenibilidad, es decir, muchas agencias, digamos, ofrecen ese tipo de servicio y no todas coinciden. Además de que otro de los problemas es la existencia de un sesgo hacia acciones grandes, es decir, hacia acciones de gran capitalización, ¿sí? Porque justamente son las que pueden darse el lujo o tienen posibilidades de emprender acciones de sostenibilidad en este sentido amplio. Un poco en este trabajo lo que queremos es tratar Ahí de se nos congeló solucionar. Martín. Debe ser el... Ahí está. Te congelaste, Martín. Ah, ¿ahora estoy bien? Ahí está bien. ¿Se escuchó lo último que dije? Para solucionar. Poquito. Bueno, les decía que este enfoque micro tiene, entre otros problemas, que hay una gran divergencia entre las agencias que brindan ratings o scores de sostenibilidad, además de, por ejemplo, un sesgo hacia acciones de gran capitalización, es decir, acciones de empresas grandes que pueden darse el lujo de realizar todas esas acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad. Un poco en este trabajo lo que queremos es para solucionar o atemperar estos problemas, se persigue integrar y complementar esos ratings con un criterio o con un score de sostenibilidad a nivel país. Y para eso se trabaja en la construcción de un nuevo índice basado en una base de datos que enseguida le vamos a describir. Bueno, yo les voy a ahora dar la palabra a Romina Miseo, que está también trabajando en este paper. Gracias, Martín. Buen día. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Sí, Ahora, Romina, ¿querés compartir? Sí, exacto. sí, ahora ya les voy a compartir pantalla. Oh, perdón. Disculpen, se me cerró el PowerPoint, ya lo vuelvo a abrir. Perdón, pequeño problemita técnico. Bueno, un poco como les decía Martín, ¿sí? Hay bastante conciencia ahora, sobre todo los que trabajamos con inversores, ¿sí? En lo que son los criterios de sostenibilidad, ¿sí? Así que básicamente lo que nosotros vamos a medir es cómo anduvieron las carteras, ¿sí? O los inversores que decidieron incorporar estos criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión contra aquellos que decidieron elegir las empresas más tradicionales o lo que serían las empresas más grandes, que son las que se denominan de mayor capitalización. Bien, les voy a hacer primero una pequeña introducción, ¿sí? Les vamos a contar el planteo de 3 hipótesis que hicimos para poder testear. Bueno, le vamos a contar el tema de lo metodológico, cómo construimos este índice que comentaba Martín, y porque, bueno, un poco como él dijo, hay mucha carencia de todo lo que es datos, ¿sí? En todas estas áreas. Vamos a hablar de lo que es la relación entre la macro y micro sostenibilidad en el sentido de cómo trabajamos para llevar un enfoque de nivel micro a un enfoque a nivel macro, ¿sí?
Y bueno, después les vamos a mostrar lo que fue el rendimiento de diferentes estrategias, ¿sí? de incorporar estos criterios de sostenibilidad contra lo que son las estrategias más tradicionales. Bien, bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿sí? Las Naciones Unidas lo definen como aquel desarrollo que va a permitir cubrir las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generación de las próximas generaciones, ¿sí? Para esto, lo que se planteó en su momento en el 2015, ¿sí? Las Naciones Unidas plantearon unas metas o unos objetivos, ¿sí? de desarrollo sostenible que incluían estos criterios que estuvo mencionando Martín en dimensión ambiental, social y de gobernanza o de gobierno. ¿Cómo justamente esto aparece como un enfoque a nivel global? ¿Sí? Acá es importante la participación de todos los que son los gobiernos o los estados, pero también es muy importante la participación del sector privado, ¿sí? Es acá donde aparecen los inversores a jugar un rol bastante clave, ¿sí? Por un lado, por el hecho de esto que estamos hablando, de la mayor conciencia que hay, ¿sí? por incorporar cuestiones sociales, ambientales o de gobierno, sino también porque se ha estudiado mucho la relación que hay entre las empresas que tienen una responsabilidad social, ¿sí? con el retorno. Se han hecho bastantes trabajos, ¿sí? que han encontrado la existencia de una relación positiva, ¿sí? entre las empresas socialmente responsables, ¿sí? o las empresas sustentables y lo que terminan siendo su retorno o su retorno sobre activos. Por eso acá aparecía como este desafío, digamos, de medir, ¿sí? cuánto influían estas prácticas de sostenibilidad sobre el retorno, ¿sí? de lo que terminan dando efectivamente estas carteras o estas acciones. Por eso la pregunta que nos hacemos es si incorporar estos criterios ambientales, sociales o de gobierno va a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de lo que van a ser las carteras globales de renta variable. Eso es básicamente la pregunta que nos hicimos. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? Acá, como también mencionó Martín, el primer problema con el que tropezábamos es el tema que cuando uno habla de responsabilidad social, lo habla siempre del lado de una empresa, ¿sí? Por lo tanto, es un enfoque muy micro, ¿sí? que es bastante complicado de recolectar datos, sobre todo por lo que son las pymes o las empresas chicas, ¿sí? o lo que son empresas que realizan sus actividades en los países en vías de desarrollo. ¿Sí? La verdad que hay muy poco dato, ¿sí? Por lo tanto nos planteamos cómo llevar este enfoque micro a un plano más macro, ¿sí? Por eso lo que vamos a tratar de vincularlo es con el nivel del país, ¿sí? Además, porque sería difícil pensar que la mayoría de las empresas van a ser sostenibles si no hay un marco institucional, ¿sí? o no hay una regulación, ¿sí? que te permita llegar a eso. Por lo tanto, la primera hipótesis que planteamos es si el nivel de sostenibilidad de los países ¿sí? se va a asociar positivamente con el nivel de responsabilidad social nacional. ¿Sí? Es vincular, como muestra acá la flechita, lo que son los factores institucionales del país con la responsabilidad social a nivel empresarial. Y segundo, lo que decíamos, esto que se han encontrado relaciones positivas entre los rendimientos financieros y el nivel de sostenibilidad, lo que vamos a plantear es, si pensáramos en carteras de acciones globales, ¿sí? que están elegidas o ponderadas de acuerdo a los niveles de sostenibilidad de los países, si esas carteras van a poder superar en retorno a las carteras más tradicionales o las que están armadas según el nivel de capitalización. Básicamente las que eligen las empresas más grandes. Y por último, siempre cuando se habla de inversiones, hay una relación directa entre riesgo y retorno, por lo tanto es fundamental ajustar por exposición al riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez de ajustar por exposición al riesgo, ver si estas carteras de acciones globales, que están ponderadas por nivel de sostenibilidad,
me van a permitir un alfa positivo, ¿sí? Un alfa de KPM positivo y estadísticamente significativo. Esos son un poco las tres hipótesis en las que estuvimos trabajando. Bien, tema metodológico. Bueno, acá el punto era cómo construimos un índice de sostenibilidad, sobre todo a nivel del país. Para esto se tomó lo que se denomina Agenda 2030, ¿sí? De las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas plantearon 17 objetivos, ¿sí? Que la idea es que se logren en el mundo para el año 2030. Por ejemplo, hay un objetivo de hambre cero, hay un objetivo de no pobreza, hay objetivos relacionados con la igualdad de género, con el tema de la conservación del medio ambiente, ¿sí? Así hay un plano de 17 objetivos que se dividen en el plano económico, ambiental y social. Entonces, lo que hicimos para calcular este índice es la suma, ¿sí? De cada uno de los valores que obtenía cada país en cada uno de esos indicadores, que a su vez se normalizaron porque otro de los problemas que teníamos es que hay indicadores como, por ejemplo, pobreza, que se mide en porcentaje, ¿sí? Y hay otros indicadores que se miden en valor absoluto. Así que se hizo todo un proceso de normalización para poder hacer esta suma. Ahora, una vez que nosotros tenemos este índice de sostenibilidad por país, lo que nosotros estamos buscando es qué relación hay con las empresas que cumplen los valores ambientales, sociales y de gobierno, ¿sí? Por lo tanto, se corrieron regresiones con datos de panel, ¿sí? Siguiendo un poco lo que muestran acá estas dos ecuaciones. Esta primera es la ecuación básica del modelo de KPM, ¿sí? En el cual lo que vamos a buscar es este coeficiente alfa y este coeficiente beta. Esos van a ser los resultados que vamos a obtener con las regresiones. Y en un segundo modelito, lo que hicimos fue desglosarlo para ver la incidencia de cada una de las dimensiones, ¿sí? Para no verlo tanto a nivel global, sino que poder ir un poquito más abajo y ver cuánto influye cada uno. Y bueno, por último, siempre que hacemos una comparación, teníamos que definir, para los que tenemos un poco el modelo de KPM en la cabeza, lo que sería la cartera de mercado o el benchmark con el que vamos a comparar, ¿sí? Para eso se tomó, dentro de la familia de índices del MSCI, se tomó un índice que se denomina All Country World Index, ¿sí? Que es un índice que considera, capitaliza a las empresas por tamaño bursátil y incluye datos tanto de países en desarrollo como de países desarrollados. Así que sería lo más parecido a un índice a nivel mundial. Entonces, una vez que tenemos la cartera de mercado, lo que nos falta es definir las estrategias de acuerdo al nivel de sostenibilidad. La que está acá marcadita en el tercer lugar, que tiene el cubito verde, sería la estrategia más simple, que pasaría por elegir los países, ¿sí? De acuerdo a su índice, al puntaje o al ranking que hayan tenido en el nivel de sostenibilidad. Es como que sería la estrategia más sencillita de todas. Para indagar un poquito más, lo que hicimos también fue ajustar ese índice por PBI, ¿sí? También, o sea, rankear de acuerdo al puntaje, lo multiplicamos por el PBI y rankeamos los países por ese nuevo índice. Se ajustó también por capitalización bursátil, ¿sí? Que sería esta de acá, la Country Level Substantiability ajustada, ¿sí? O ajustado. Y por último, lo que sería la estrategia más específica de todas, es elegir a los países líderes, ¿sí? Los 10 primeros países que aparecen en la tabla según su nivel de sostenibilidad se van a sobreponderar al momento de elegir. O sea, estas van a ser las 4 estrategias que vamos a realizar. Bien, entonces lo primero era calcular este índice, como dijimos, ¿sí? Se tomaron 1.768 observaciones y en esta tabla se pueden ver lo que han sido los valores de estadística descriptiva, ¿sí? Acá se ve que a nivel de la media, el índice obviamente va de 0 a 100 y el puntaje medio que se obtuvo fue de prácticamente 59, ¿sí? Con un desvío estándar de alrededor de 20. No es
ni muy bajo ni muy alto, o sea, está de la mitad para adelante, pero bueno, es una media medianamente buena, digamos, a nivel de, o sea, podría ser un poco mejor. Y a nivel de cada una de las categorías, ¿sí? Lo que se ve acá es que la categoría social, ¿sí?, tiene una media de casi 66, ¿sí? Tiene una media bastante más elevada que lo que es el plano ambiental y económico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es que para la mayoría de los países, los objetivos a nivel social se han cumplido un poco mejor que lo que serían los objetivos a nivel ambiental o económico. En general, digamos, mayormente anduvieron mejor, ¿sí?, en el cumplimiento de estos objetivos del plano social. Y bueno, y acá, para ilustrar, pusimos lo que fue el resultado, ¿sí?, del ranking de los 52 países, de acuerdo a lo que sería su nivel de sostenibilidad. Lo que podemos ver en los primeros países de la tabla, aparece todo lo que es la Europa nórdica, Alemania y Japón, ¿sí? Esos serían los países más sustentables. Argentina, por ejemplo, tiene un puntaje de 31 dentro de los 52, Chile 29, Brasil 37, todo lo que es América Latina se ubica del medio para abajo, digamos, en el nivel de sostenibilidad. Y por último, los países que aparecen con el menor puntaje, ¿sí?, serían Sudáfrica, Pakistán y la India. Esos son los tres que obtuvieron un puntaje menor. Bien, ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos está interesando? Es saber si podemos tomar esto, ¿sí?, como una variable proxy de lo que sería el nivel de la responsabilidad social, básicamente. Entonces, acá aparece esto de la relación macro-micro, si podemos llevar desde el plano micro a un plano macro. Por eso se corrieron las regresiones, como mostramos en las dos ecuaciones anteriores, ¿sí? Lo que vemos acá para el primer modelo, ¿sí?, es un resultado, primero, estadísticamente significativo, ¿sí?, y segundo, prácticamente un valor de 1, ¿sí?, 1,0014. ¿Qué es lo que nos muestra esto? La relación es prácticamente perfecta, digamos, ¿sí?, que una variación de una unidad me genera prácticamente el mismo cambio, ¿sí?, sobre la puntuación de sostenibilidad del país. O sea que es recontra directa, por lo tanto podemos usarlo como variable proxy, eso, es decir, estaríamos aceptando lo que es la hipótesis número 1. Y dentro, si se analizaba por categoría, ¿sí?, lo que también es bastante interesante acá es que la categoría de gobernanza o de gobierno es la que presenta el impacto más fuerte, ¿sí? Es la única que obtiene primero un coeficiente que es estadísticamente significativo, ¿sí?, como muestran acá los asteriscos, y tiene un coeficiente bastante más alto que las otras dos categorías. La categoría de gobierno tiene un coeficiente de 0,73 contra un 0,15 y un 0,33 de las otras dos categorías. Por lo tanto, es la que tiene justamente el impacto más fuerte, ¿sí?, dentro de lo que es el nivel de sostenibilidad. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos en realidad? Es comparar, ¿sí?, cómo le fue a un inversor que tiene una visión más tradicional, elige por capitalización de mercado o elige la cartera de mercado, contra otro inversor que pondera siguiendo cada una de las 4 estrategias que mencionamos. Entonces, primero, ¿qué es lo que vemos acá? En las últimas columnas de la tabla, ¿sí?, se ve que, por ejemplo, el scoring o el puntaje que obtuvo la cartera de mercado en lo que son los cumplimientos ambientales, sociales y de gobierno es un puntaje de 63 casi, ¿sí?, mientras que el resto de las categorías, ¿sí?, obtiene un puntaje superior, ¿sí? Esto nos muestra que haber optado por usar una categoría ponderando por nivel de sostenibilidad nos permitió incrementar la exposición a estas empresas que aplican estos objetivos ambientales, sociales y de gobierno,
¿sí? Estamos más expuestas a ese tipo de compañías, lo cual era bastante esperable, ¿no es cierto? Y bueno, en el nivel de, acá para el índice por nivel de sostenibilidad también se replica casi lo mismo, excepto en la estrategia más simple, que es la única que tiene un puntaje un poquito inferior, pero en general las estrategias permitieron aumentar este nivel, este índice, ¿sí? Este puntaje. Y bueno, tema retorno, ¿sí? Que es un poco lo que estamos buscando. La tabla está ordenada por el retorno anual que obtuvieron estas carteras, ¿sí? Vemos que la tabla la lidera, valga la redundancia, la estrategia del nivel de sostenibilidad por país de las líderes, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que mayormente se van a invertir en los países de la Europa nórdica, ¿sí? Alemania y Japón, que eran los que punteaban primeros. Estos inversores obtuvieron un retorno de un 8,4, ¿sí? En comparación con un 5,71 que obtuvieron los inversores que ponderaron, ¿sí? O eligieron las carteras por nivel de capitalización. O sea que obtuvieron un rendimiento bastante superior. Lo mismo para los que optaron por la estrategia más sencilla, ¿sí? También obtuvieron un retorno de 7,08 contra un 5,71. También para los que ajustan por PBI, ¿sí? Vemos que este retorno es un poco menor, ¿sí? Un retorno de 6,1, pero sigue estando levemente por encima de lo que sería la cartera más tradicional. Acá el hecho de ajustar por PBI, ¿sí? Lo que podría estar jugando es el hecho de que los países emergentes son los que tienen más retorno. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo, ¿sí? Pero suelen tener menor PBI. Por eso hay una menor ponderación de lo que serían los países emergentes acá, en esta categoría, en esta estrategia. Y por último, lo que sería la estrategia de elegir por nivel de sostenibilidad, pero ajustarlo por la capitalización. Esta es la única que obtiene un rendimiento inferior de lo que hubiera sido la cartera de mercado, ¿sí? Levemente inferior. Además, estas dos estrategias en realidad son bastante parecidas, ¿sí? Porque las dos eligen por capitalización, ¿sí? Pero bueno, lo que vemos es que obtuvo un rendimiento inferior a pesar de estar más expuesta, ¿sí? Es como que aumentó la exposición a las empresas que cumplen estos objetivos ambiental, social y gobierno, pero esa mayor exposición no se tradujo en un mayor rendimiento. Eso es lo que nos está mostrando la tabla, ¿sí? Por lo tanto, obtenemos un resultado bastante mixto para lo que sería la aceptación o no de la hipótesis número 2. ¿Por qué es mixto? Porque en realidad la respuesta dependería del tipo de estrategia que nosotros elijamos, ¿sí? Como que a priori no podemos decir si todas le van a ganar. Vemos que hay una sola de las estrategias que no logra obtener ese mayor retorno, así que tenemos que decir que, bueno, que la hipótesis 2 tuvo lo que sería un resultado bastante mixto. Bien, por último, ¿cuál era nuestra hipótesis final? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, a ver, dentro de lo que es el modelo del KPM, ese coeficiente alfa lo que nos dice es la diferencia entre el retorno efectivamente obtenido por una cartera con el retorno predicho por el modelo, ¿sí? Entonces uno esperaría que esos alfas sean positivos. Que un alfa sea positivo significa que en promedio la mayoría de las carteras nos está dando más de lo predicho por el modelo. Entonces, acá en la tabla vemos los resultados de lo que fueron las regresiones, ¿sí? Obtenemos el coeficiente beta y el coeficiente alfa para cada una de las estrategias, ¿sí? Para el beta, que es el primer coeficiente, el beta es una medida de sensibilidad, ¿sí? En este caso, un beta mayor a 1, como tienen la mayoría de las estrategias, estas últimas tres, lo que está implicando es una mayor exposición al riesgo sistémico, ¿sí? Es decir, estas estrategias, sacando la estrategia del nivel de sostenibilidad ajustada,
obtuvieron betas mayores a 1, es decir, tienen más riesgo, ¿sí? Más riesgo sistémico que lo que sería la cartera de mercado. O sea, me abordan un riesgo adicional. En este caso, en la ajustada, vemos que es un valor de 0,98. Es bastante cercano a 1, es bastante alto, pero bueno, es levemente menor. Y lo que vemos es que todos los coeficientes beta son estadísticamente significativos. Bien, a lo que más nos interesaba, que es el coeficiente alfa, sí, este de acá. Viendo la tabla, lamentablemente ya vemos que son casi todos bastante neutrales, ¿sí? La primera estrategia me arroja un valor de 0, menos 0,01, 0,01. La líder es la que obtiene un coeficiente un poquito más, relativamente más alto. Esto sería un 1,9% en realidad, si lo lleváramos a porcentaje, ¿sí? Así que son bastante bajos y lamentablemente no superan no son estadísticamente significativos, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que incorporar, ¿sí?, los criterios de sostenibilidad ambiental y de gobierno, lamentablemente no están ni aumentando ni destruyendo ningún tipo de valor con respecto a lo que sería elegir la cartera de mercado. ¿Qué implica? A ver, obtenemos un poquito más de riesgo y terminamos obteniendo los mismos resultados que me predecía el modelo, ¿sí? Lo que nos lleva al rechazo, ¿sí?, de la hipótesis número 3. Lo que decíamos, lamentablemente no agregan ni quitan absolutamente nada. Bien, como para ir cerrando, ¿sí?, ¿qué conclusiones pudimos sacar? Primero, encontramos evidencia empírica de que existe una relación positiva, estadísticamente significativa, de lo que sería el enfoque de macro y micro sostenibilidad, ¿sí? Como dijimos, podemos elegir los países como variable proxy del nivel de responsabilidad de las empresas. Segundo, bueno, con respecto a armar carteras, ¿sí?, de acuerdo a criterios de sostenibilidad, lamentablemente no agrega ni destruye valor, ¿sí? No implica mucho elegir cartera o elegir empresas o países sustentables. Lamentablemente no se va a traducir en un mayor rendimiento. Así que bueno, de nuevo, habrá que ver qué tanta incentivo habrá para que un inversor se quiera exponer a más y obtener lo mismo. Muy probablemente no haya mucho. Y bueno, y por último, como vimos que si bien se aumentó la exposición, ¿sí?, a las empresas que cumplen estos criterios ambientales, sociales y de gobierno, de nuevo, no se traduce en un mejor rendimiento ajustado por riesgo para todas las estrategias. Vimos que para algunas sí, pero bueno, al no poderlo llevar al plano general, bueno, podemos decir que no se cumple para todo, sino que eso va a depender del tipo de estrategia que los inversores decidan. Gracias. Y bueno, ahora con gusto, preguntas, sugerencias, comentarios. Ahí veo los aplausos. Bueno, ahí Ricardo Fornero, me parece, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Ricardo, ¿quiere hacer preguntas? Sí, por favor, con Sí, mucho gusto. sí, tengo un comentario. Me parece muy bien, digamos, el trabajo, muy linda la exposición. Llama la atención la conclusión, que puede ser incluso debido al tipo de mediciones que se emplean, porque el argumento que plantean todos los que están con la inversión responsable y cuanta cosa, es que además de ser bueno, uno puede ganar más dinero. Entonces, esto, digamos, no muestra esa situación. Posiblemente es porque los estudios y las referencias que hacen, los que dicen eso, son de carteras mucho más, digamos, específicas, más activas, seleccionadas de alguna forma. Entonces, por eso. Pero en realidad es muy interesante ver que a nivel tan agregado como han tratado ustedes vía países, en realidad en conjunto no pasa nada. Entonces, ese argumento de que la inversión responsable, ética o por el nombre que le pongan, depende mucho de la habilidad que uno tenga para elegir justo dónde va a querer ser bueno, ¿no? Eso era solo. Sí, mira, además,
yo, además de estar en la cátedra con Martín, yo trabajo en un agente de bolsa, así que hablo muchísimo con inversores, ¿no es cierto? Y yo creo que la mayoría de las personas lo único que mira es el rendimiento, lamentablemente, ¿viste? Uno le podrá ir con esas teorías que son muy lindas, que, bueno, lo ambiental, lo social, todo, pero yo creo que en el fondo un inversor, y sobre todo si es un inversor que es extranjero y viene a colocar plata en Argentina o en cualquier lugar del mundo, lo que le va a importar es el retorno, lamentablemente, ¿viste? Bueno, tal vez no lamentablemente, en el sentido de que justamente por eso han desarrollado el argumento de marketing de que las inversiones responsables tienen mejores perspectivas de largo plazo. Y hay pero miles de estudios donde venden, o sea, demuestran o muestran estos resultados. Entonces, pero, insisto, son carteras no estilo países como están planteando ustedes, casi de modo, digamos, abarcador, sino carteras mucho más limitadas. Sí, sí, Aparte totalmente. que de alguna manera también el argumento ha vendido bien, porque ha vendido, me refiero, porque la cantidad de fondos que se orientan con algunos de estos criterios es enormísima y manejan cifras bastante importantes. Por supuesto que en realidad es todo muy, digamos, para las tribunas, porque no son elementos auténticamente que miden la sostenibilidad plena, sino que eligen determinada característica y en función de eso dicen que hacen inversiones responsables. Sí, totalmente. Bueno, Martín, Antonio, ¿puedo hacer una pregunta? está Martín Ñeco y después Juan Carlos, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Bueno, como quieran. Eh, Romina, me encantó, muchas gracias. No, gracias a Eh, vos. en el cálculo del índice, el que calcularon originalmente, ¿todos los factores tuvieron el mismo peso? ¿Todos Sí, los distintos, los 17? Bien. sí, gracias por la pregunta, eso me había olvidado de aclararlo. Sí, no se hizo arbitrariamente, sino que cuando uno mira, la verdad que yo miré mucho la Agenda 2030 de la ONU, la verdad que ojalá se llegara realmente al mundo así, pero bueno, los 17 objetivos la ONU les asigna la misma importancia. Por eso es que se tomó la suma simple, o sea, para no sobreponderar a ninguno, o sea, siguiendo como lo plantean las Naciones Unidas. Gracias. No, gracias a vos. Juan Carlos, Sí, la pregunta que quiero hacerte, Romina, es, eh, has trabajado con el modelo CAPEM, ¿no? Con modelo de fijación de precios. La pregunta es, ¿hiciste algún tipo de análisis de consistencia del CAPEM para este caso? Bueno, a veces por cuestiones de tiempo, ¿viste? No se llega a testear todo lo que uno quisiera, ¿viste? Lamentablemente, Juan Carlos. Así que bueno, nos quedamos con la idea de, bueno, de que pasen, digamos, los test de significancia estadística por una cuestión de que, bueno, a veces, ¿viste? El tiempo es finito, ¿no es cierto? Y uno no llega a hacer todos los testeos, ¿viste? Que a uno le gustaría. Sí, esto la pregunta la hago porque sabés que acá mismo en SADAP hemos discutido muchas veces hasta dónde es consistente el modelo CAPEM. Para Totalmente. algunos es que no hay otra cosa mejor, para otros es reemplazable. Entonces la pregunta es esa, pero bueno, quiero aclararte que me pareció muy bien, muy bueno el trabajo. Te Gracias. felicito a vos y a los que te han acompañado, pero quería saber eso, porque Sí. es de las cosas que a veces discutimos en SADAP. Pero bueno. Muy bien. Gracias. Incluso, Juan Carlos, bueno, en realidad una cuestión de tiempo hay que comprimir para exponer acá, pero también se usó en la versión original, usamos el KPM simple y el ajustado por factores, el modelo de 4 factores, ¿sí? No lo pusimos en la exposición porque termina dando lo mismo, ¿sí? Los coeficientes no son significativos, entonces no tiene mucho sentido que te exponga una ecuación así, ¿viste? Con coeficientes que en el fondo lamentablemente no nos dicen nada. Y bueno, y sí, eh, la observación ahí del tema del modelo del KPM es una realidad, sí existe, y es cierto lo que vos decís, a ver, o lo usamos porque es lo mejorcito o lo único que hay hasta que aparezca algo un poco mejor, ¿viste? Pero sí, al ser un modelo no deja de ser todo muy, muy teórico. bueno, Ricardo Llague,
Habilita el micrófono, Ricardo. Ahí activé el Después, micrófono. ¿Cómo ahí. va? Buen día. Buen día. Che, muy lindo. Y me había quedado, yo había estado viendo en realidad las sin stocks en este tiempo, las del pecado, las contracara de las tuyas. Y sí, me pareció interesante. Yo quizá daría vuelta a la conclusión, porque si el resultado es más o menos similar al resultado que obtendrías con otra cartera, se me ocurre que vos lo que podés decir es, bueno, estás siendo bueno y de paso Ganás estás lo mismo. obteniendo un buen resultado. Digo, no diría, no la desacreditaría esta inversión, ¿no? No, que totalmente sí. Sí, sí. Sino que lo que uno espera es que si te vas a exponer a más, porque viste que los riesgos son un poquito mayores, viste, los betas son un poquito mayor a uno espera como que un mayor rendimiento, viste, porque si me voy a exponer a más para sacar lo mismo, no suena muy la mejor de las decisiones, pero totalmente, como vos decís, se puede dar vuelta y decir, estamos siendo buenísimos, estamos eligiendo las empresas que son sostenibles y obtenemos lo mismo. Claro, claro, es como el vaso medio lleno, digo, dar vuelta a la Exacto, conclusión. exacto, sí. Vale, pero buenísimo, Bueno, me encantó. Vale, muchas gracias. muy bien. Ricardo Fornero nuevamente. Sí, quería hacer el comentario vinculado con lo que mencionó Juan Carlos. Es cierto que hay que, pero ya lo respondió Romina en realidad, que consideró los otros factores, el CACA y toda esta historia, pero que en definitiva poco agrega. O sea, confirma que KPM está más o menos bien. Más o menos bien en este contexto. Lo que pasa es que le da bien porque están mirando agregados muy grandes, o sea, entonces, en mercados completos. Entonces, en ese sentido, anda mejor que a lo mejor las acciones individuales. Si uno elige una cartera muy, digamos así, específica, ahí comenzarían los problemas que dice Juan Carlos del CAPEM. Sí. Ese sería el primer tema. El otro, ya que mencionaron esta historia del vaso medio lleno, en realidad no es, yo lo interpreto de otra forma. Esto arruina el argumento de marketing que invertir en estas cosas es premiado con un rendimiento mayor debido a que esto nos cubre de riesgos de largo plazo y bla, 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 vinculados con los elementos de sostenibilidad. Ese es en realidad el argumento. Entonces, evidentemente eso no está muy reflejado en términos de largo plazo. Quizás el mercado no refleja adecuadamente ese argumento de los riesgos de largo para las empresas que son, digamos, más responsables o menos responsables, digámoslo así. Ese sería el tema, no tanto de que no hay que hacerlo, sino que no le funciona muy bien en términos de ese argumento. Posiblemente porque el mercado no está teniendo en cuenta las consecuencias de largo, sino solo en los efectos de los fondos de inversión que van y compran de estas empresas y la otra, especialmente en el hemisferio, o sea, en los países líderes, digamos, que son los que lideran también los fondos y las inversiones, digamos, los fondos responsables y todo eso. Entonces, está medio asociada a todas estas variables. Entonces, en realidad, lo que se señala es eso, que tal vez la valoración del mercado no es plenamente, no reconoce plenamente estos temas. No, Lo cual seguro. no es un detalle menor desde el punto de vista. Totalmente. Claro, Incluso, es un detalle importante porque no hay que esperar que eso aparezca en los rendimientos. La prueba está en que las acciones, digamos, no responsables, para llamarlo, o sea, no las generales, sino solo aquellas que son, de algún modo, no entran en los criterios, esas tienen muy buen rendimiento, aclaremos. Entonces, por eso, en cartera, ¿no? Por eso entonces estamos diciendo que en realidad se está mirando otra cosa. no, seguro. Ese era el razonamiento, digamos, lo que yo enfatizaba de alguna manera. No, seguro, totalmente. Incluso como vos decís, bueno, yo creo que son fenómenos de largo plazo, ¿sí? Uno esperaría que con el pasar de los años todos nos pongamos más responsables y bueno, y el mercado empiece a verlo un poco distinto. Pero por ahora es como vos estabas comentando, el mercado lamentablemente no lo ve distinto.